Hablamos ahora de la viruela del mono. Bueno, es el término popular que se ha dado a conocer a nivel Cínica, internacional claro. para hablar de la viruela símica, ¿no? Así es. Convocamos nuevamente a nuestra doctora infectóloga de cabecera últimamente. Ahí va. Siempre es un placer tenerla, Leda Guzzi, la doctora Leda Guzzi con nosotros, para que nos traduzca algunos temas que nos preocupan, nos deberían ocupar, pero nos preocupan también, como es en este caso la viruela símica. Tenemos que asustarnos porque venimos ya medio golpeados con el tema de la pandemia y ahora se suma la viruela. ¿Qué hacemos? Sí, yo creo en principio que no nos tenemos que asustar en este momento. Lo que sucede en nuestro país es que tuvimos un caso sospechoso que finalmente se conoció ayer que es muy compatible con la viruela símica, pero es un caso único que se aisló rápidamente, también están en seguimiento sus contactos estrechos. Entonces digo, esto no tiene por qué tener una mayor repercusión, ¿no? Por otra parte, todo el sistema de vigilancia epidemiológica está activado, todos los efectores de salud están sensibilizados, digamos, para poder diagnosticar esta infección, entonces para poder pensarla, sospecharla y después diagnosticarla, ¿no? Entonces digo, creo que en nuestro país no hay razón para asustarnos ni preocuparnos, ¿sí? Leda, ¿por qué volvemos a hablar de la viruela en el mundo? ¿Y por qué particularmente de esta viruela símica? Bien. En primer término, me parece que es pertinente aclarar que la viruela humana, ¿sí?, es una infección causada por un virus que es del mismo género, pero que fue erradicada en 1980. ¿Sí? Esta es otra enfermedad ocasionada por un virus que podríamos decir es un primo hermano, ¿sí?, que el primer caso se confirmó en 1958 en un grupo de monos que estaban bajo estudio, bajo investigación, pero que no necesariamente es el reservorio el simio, ¿sí? A partir de 1970 se diagnostica en las personas, en seres humanos, y se establece una endemicidad, es decir, la presencia y la circulación del virus en lo que es África Central y África Occidental. Por fuera de esa zona, a partir de 1970 hubo casos esporádicos, brotes esporádicos. El más conocido fue en 2003 en Estados Unidos, que fue un caso emblemático porque habían importado ratas gigantes de Ghana, que las tenían alojadas en un depósito que estaba muy cercano a otro depósito donde había perritos de la pradera que después fueron asignados a familias. Y los perritos se infectaron y después se infectaron a las familias. Entonces, esta es la historia, digamos, de esta enfermedad que no es nueva en el mundo. Y lo que llama la atención en este momento es la ocurrencia simultánea de numerosos casos en por lo menos 12 países sin necesariamente un nexo epidemiológico, claro, con África, y esto lleva a la sospecha de que hubiera o de que pudiera haber transmisión comunitaria en algunos de estos países. Pero ¿no le llama la atención a ustedes, los infectólogos, la aparición casi de manera simultánea de diferentes enfermedades? Vamos a hablar de la hepatitis de origen desconocido, que también es viral aparentemente a través de un adenovirus. La influenza, que ha tenido si bien aparece todos los años, ha tenido un brote anticipado en el mes de febrero-marzo en la República Argentina y en el mundo. Y ahora la aparición de esta viruela símica, con aparentemente transmisión comunitaria. Todo esto después de la pandemia. Claro. Sobre todo esto después de volver casi una vida normal. Me cuesta decir pospandemia porque estamos todavía en pandemia, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero de golpe nos sacamos los barbijos, de golpe empezamos a hacer una vida normal, de golpe nos aglutinamos y de golpe aparecen todo este tipo de enfermedades nuevas. Sí. A ver, yo creo que, por un lado, algo que sucedió durante la pandemia es el confinamiento necesario para el control de la pandemia, confinamiento que sucedió a diferentes niveles, pero en todo el mundo antes de la existencia de vacunas. Esa fue la herramienta con la que se controló la pandemia y eso llevó a que muchos de nosotros, o la totalidad de la humanidad, prácticamente perdiera el contacto con numerosos agentes infecciosos, tanto virales como bacterianos, hongos, etc. Esto puede haber, de alguna manera, disminuido nuestra inmunidad colectiva y aumentado nuestra sensibilidad frente a estos nuevos patógenos, e incluso hay nuevas generaciones como niños y niñitas que nacieron en la pandemia y que no tuvieron contacto con la mayor parte de los agentes infecciosos, ¿sí? Leda, ¿qué pasa con estos casos de gripe muy fuerte? Digamos, nosotros aquí en el mismo trabajo tenemos compañeras, compañeros que presentan cuadros compatibles con COVID, se hisopan, da negativo, pero durante muchos días persiste la tos,
el catarro, el malestar físico, bueno, todo lo que hasta hace un año y medio lo relacionábamos directamente con un COVID positivo. ¿Qué pasa con estas gripes tan fuertes? Sí, yo creo que en este sentido lo primero a destacar es que hay que descartar el COVID, ¿no? Siempre el primer diagnóstico es el COVID, estamos más en este momento en la cuarta ola. Una vez que se descarta el COVID, entran a jugar otros virus, ¿no? Como el virus de la influenza. Y la verdad es que los cuadros gripales pueden ser severos. A veces uno habla de gripe y se refiere a un resfrío común que está ocasionado por un coronavirus común, no el coronavirus de la pandémico, sino por otro tipo de coronavirus o por adenovirus o rinovirus. Y en realidad son cuadros en general más leves. El cuadro de influenza es un cuadro que es peligroso, ¿no? Que incluso puede costarle la vida a las personas más frágiles, y es por esto que nos vacunamos, ¿no? Nos vacunamos los grupos de riesgo, tienen que vacunarse anualmente para reducir el riesgo. Pero bueno, son infecciones, insisto, que pueden tener complejidad y que pueden dar sintomatología prolongada a lo largo de los días, ¿no? Y llevar un tiempo a recuperarse. Bueno, recordemos que la gripe en la República Argentina, antes de que sea obligatorio o que esté dentro del calendario la vacuna antigripal, se cobraba 30.000 vidas por año, ¿no? Las famosas muertes por neumonía eran derivadas normalmente de la gripe. ¿Qué mirada tenés vos, Leda, sobre esta cuarta ola? ¿Va a durar todo el invierno? ¿Cómo te la imaginás? ¿Va a tener repercusión en las terapias intensivas? ¿Va a ser invasiva como fue la tercera ola y la segunda y la primera? ¿Cómo lo ves vos? La realidad es que lo que observamos con los datos que se revelaron del domingo es un enlentecimiento en el crecimiento de la curva de casos, ¿sí? Fíjate que la semana anterior habíamos tenido un crecimiento del 100% de los casos y ya digamos, en este último registro el crecimiento fue solo del 28% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que se enlenteció un poco la curva de crecimiento de casos, que quizás esté de alguna manera acotándose, de alguna manera esté tal vez amesetándose la curva, por lo cual no podríamos aseverar que necesariamente vaya a durar todo el invierno. Justamente con Omicron lo que vimos es que da justamente olas cortas de mucha intensidad. Y respecto a la expectativa, la verdad es que esperamos que no tenga un alto impacto en lo que es hospitalización y mortalidad gracias a la vacunación, ¿no? A la intensa vacunación en Argentina, a la alta cobertura de los calendarios de vacunación. Si bien es verdad que faltan por lo menos un 50% de las personas para que reciban su primer refuerzo, ¿no? Y esto es muy importante porque ese refuerzo es necesario para alcanzar un nivel de defensas, un nivel de inmunidad necesario para reducir el riesgo de infectarnos y también para fortalecer las defensas frente a la enfermedad grave. ¿Qué pasa con las personas, y lo hablábamos el otro día también, ¿no? Con las personas que conviven con una persona que da COVID positivo? El protocolo indica que ya no se tienen que aislar. ¿Qué sería lo responsablemente correcto? Sí, la verdad es que, a ver, yo creo que si uno tiene una situación doméstica en la cual el caso positivo se puede aislar realmente dentro del domicilio, pienso que las demás personas pueden, con todos los cuidados, seguir haciendo sus actividades. Ahora, si este aislamiento no se puede guardar, como sucede a veces con los niños y niñas, a veces se enferma el papá o la mamá y el niño o niña no puede guardar el aislamiento del padre, yo creo que lo ideal sería que en ese caso se aíslen también. Más allá de que la norma ahora no lo prevé, creo que es lo más responsable, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que tal vez ese niño o niña va a ir a un colegio, en el colegio tal vez no va a usar el barbijo o lo va a usar en forma intermitente, que otros niños y niñas no van a estar usando el barbijo en un contexto de hacinamiento natural, ¿no? No lo estoy diciendo en forma despectiva, porque es así como nos educamos acá y en todo el mundo, en una situación de hacinamiento razonable, pero digo, justamente teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que circulan también otros virus y demás, creo que lo más prudente sería que si no se puede guardar el aislamiento, uno trate de evitar salir de su casa y concurrir a lugares públicos. Somos víctimas siempre de las expectativas, ¿no? Y así como se bajó en su momento la expectativa negativa sobre el SIDA, el HIV, con la aparición de nuevos medicamentos y que la transformó casi en una enfermedad crónica, ¿Sí? Los adolescentes, los jóvenes
y los adultos también dejaron de cuidarse como se venían cuidando cuando la enfermedad era mortal y era una amenaza permanente, aunque lo sigue siendo. Pasa lo mismo con el COVID, me daría la sensación, sobre todo con los adolescentes, que son ese reservorio que lleva la enfermedad a todos lados porque tienen una vida social muy activa, ¿no? Y cuesta muchísimo que se vacunen porque dicen, ya estoy vacunado, ya tengo las 2 dosis. Claro. Y se vencen. Sí, más que vencerse, lo que sucede es que los anticuerpos caen después de 3 a 4 meses, realmente, digamos, el nivel de anticuerpos desciende, entonces lo que sucede es que es necesario ese realce de la inmunidad, aunque seas adolescente, ¿no? Digo, esto de pensar que porque soy adolescente y sano, no me voy a enfermar o no me voy a enfermar gravemente, es una falsa percepción de riesgo. Nadie sabe muy bien cómo va a cursar la enfermedad, qué riesgo hay de transmitir esto a otras personas, a terceras personas, a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, y que ellos tengan una forma grave. Y también el riesgo del post-COVID y del long-COVID. Porque la carga viral es muy distinta de una persona que tiene 3 dosis, 4 dosis, a la persona que tiene 2, o la que tiene 1, o la que no tiene ninguna, ¿no? Sí, efectivamente. Los estudios muestran que los que tienen las vacunas al día, o sea, los que tienen buenos niveles de anticuerpos, en general tienen menos carga viral, ¿no? Y tienen menos riesgo de long COVID, de post COVID. Digo esto que ahora es un problema de salud pública, que son estos síntomas persistentes, que aparecen o que reaparecen después de haber superado la enfermedad aguda, son realmente un problema y disminuye el riesgo con la vacunación. Leda, me queda una duda. Estamos hablando de los adolescentes mayores de 18 años, que son los que se pueden dar el primer refuerzo. ¿Qué pasa con los menores de 18 años y las menores y los chicos que recibieron dos dosis hace mucho tiempo ya? Claro. En este sentido, aclaro esto. A partir de los 12 años ya te podés dar el primer refuerzo. ¿Sí? Ahí está, a partir mirá. de los 12 años ya te podés dar el primer refuerzo cuando transcurrieron 4 meses desde la última dosis. Vulgarmente que la recibiste. tercera dosis. Es decir, Claro. por ejemplo, si una familia o un adulto o adulta mayor acompaña al niño o niña a cualquier vacunatorio en provincia de Buenos Aires, Sí. ¿podría darse esa primera dosis de refuerzo si es mayor de 12 años? Sí, Ahí sin va. problemas. Y si pasaron 4 meses de lo que sería la segunda dosis. Bien. En tanto que los mayores de 18 años o más, se pueden acercar a recibir el segundo refuerzo o cuarta dosis. Para los menores de 12 años todavía no está previsto. Todavía no está No. previsto. Eso todavía no está, Está. en el plan actual de vacunación. Es A ver, sin probable o temor posible que vaya a surgir. Claro. Ya se nos acaba el tiempo, Leda, pero no quiero dejar un tema que me parece que la ciencia está estudiando. Quiero saber si vos nos puedes dar una punta de esto, sobre estos casos que se han dado de neumonía, de hepatitis de origen desconocido. Sí. Hay un nexo entre, pues son 2 chicos, Sí. hay un nexo en que estos chicos sufrieron COVID y que puede llegar a ser, vos sabés que uno de los derivados del COVID en los adolescentes y en los niños, sobre todo, es la enfermedad inflamatoria. Sí, exactamente. ¿Puede ser derivado de esta enfermedad inflamatoria? ¿Qué se sabe? ¿Son chicos que sufrieron COVID todos los que están teniendo esta neumonía, esta hepatitis de origen desconocido? Bueno, el punto es este. Estas hepatitis están bajo estudio en este momento, se está buscando esclarecer bien la causa, pero hay una hipótesis bien fundamentada que indica que estos niños y niñas habrían tenido COVID y habrían finalmente generado reservorios a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino, y a partir de estos reservorios se produce la liberación de proteínas virales, concretamente de algunos antígenos, lo que llamamos superantígeno de la espiga. Es como una proteína que se libera a la circulación y esto genera un estado proinflamatorio constante. Sobre esa situación de proinflamación, de inflamación sistémica, la coinfección con un adenovirus o la sobreinfección con este virus o incluso la reactivación, porque algunos niños son portadores, digamos, del adenovirus, esto genera una amplificación de esa inflamación y esto da lugar a la hepatitis. Esa es la hipótesis en este momento más mentada, la que tiene más apoyo de toda la comunidad científica y bueno, por esto también, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no subestimemos al COVID, realmente. Una razón más para vacunarse, y estar con los calendarios al día. Sí, por Claro que supuesto. sí. Leda, muchas gracias por haber venido y por estar con nosotros, sacándonos todas las dudas. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias.